Historia de Jabobo, tomo 3, volumen 1, Libro de los Reyes de Media y Persia. Capítulo 29. Reinado de Artajerjes I. Comienzo. Esdras impulsa la adoración pura. 2 años después de la coronación de Artajerjes, el general ateniense Temístocles, quien derrotó a las fuerzas de Jerjes 7 años atrás, perdió el favor de los griegos y fue acusado de traición por llegar a ordenar la evacuación de Atenas durante la Segunda Guerra Médica sin autorización de los gobernantes atenienses, dejando a sus soldados indefensos en la Acrópolis y provocando de esa manera la destrucción de la ciudad. Aunque trató de arguir que era una estrategia militar con el fin de hacer confundir al enemigo medo-persa y así debilitarlo para posteriormente atacarlo, no se le creyó y se le imputó traición y que por su culpa la victoria sobre Medo-Persia supuso un costo muy elevado en vidas humanas griegas. ¿Cómo iban a ejecutarlo si permanecía en Grecia? Puesto que se le condenó al ostracismo, Temístocles huyó y buscó asilo en la corte persa, en donde se le dispensó una buena acogida. Puesto que desconocía la lengua aramea, elamita y persa, solicitó un plazo de 1 año antes de comparecer ante Artajerjes el rey para granjearse su favor en una audiencia especial. Cuando llegó el momento, sí logró obtener el favor del rey tras una larga conversación, y Artajerjes le concedió establecerse en el distrito jurisdiccional de Persia con muchos honores reales. Sin embargo, Temístocles llegó a morir al año y medio aproximadamente después de la audiencia que mantuvo con el rey. Artajerjes tenía 16 años de edad cuando comenzó a reinar, y cuando tenía 20 se llegó a casar con Ester, la reina madre, puesto que Atosa fue elevada a dama de honor en la corte y esposa de su difunto padre, quien tenía 30 años de edad cuando se unió en matrimonio a él. Y Ester se convirtió por segunda vez en reina de Medo-Persia y Artajerjes le devolvió la dignidad real a su madre Basti, quien la recobró del destierro palaciego y la nombró reina madre. Sin embargo, poco después de estos cambios administrativos en la corte real efectuados por Artajerjes para el beneficio de todos, murió Atosa al suicidarse cuando tomó veneno, harta de tanto sufrimiento, al ver el asesinato de su hijo Jerjes, su nieto Darío, su viudez con Darío el Grande y las intrigas palaciegas de que ella engendró a un bastardo con un esclavo, a quien camufló en el matrimonio de Alicarno y Olimpia, los esclavos griegos suyos. Y Atosa murió a la edad de 61 años. Fue enterrada en Pasargada junto a la tumba de su padre, el honorable rey Ciro II, con todos los honores propios de su dignidad real. El rey Artajerjes Longimano, primero de Medo-Persia, reinó por 51 años, de modo que todos los días de su vida ascendieron a 67 años y murió. Y él mismo era de buen carácter y muy generoso. Por supuesto, llegó a descubrir el complot asesino de Artabano y sus crímenes tan pronto como su padre murió, y lo ejecutó a él junto a todos sus familiares y esclavos suyos. Sus propiedades las expropió y las convirtió en excusado público. En el 6º año de su reinado, Alicarno y Olimpia junto a su pequeño Asurjerjes salieron secretamente a los pocos meses después de la trágica muerte de Atosa de la ciudad de Pasargada en un viaje sumamente penoso y largo de meses de duración, hasta llegar a la ciudad griega de Sardis, donde deseaban morar al saber ellos que aquellas tierras ya estaban en relativa calma y paz. Artajerjes el rey colocó a su hermano Histaspes en la satrapía de Bactriana, el cual se sublevó contra él, pero lo derrotó poco después. Ahora bien,
Había en Babilonia un hombre judío que era descendiente de los exiliados sacerdotes de Israel y que vivía en Babilonia, muchos años después de su caída, y su nombre era Esdras, un copista hábil en la ley de Moisés, que Jehová el Dios de Israel había dado, de modo que el rey le otorgó su petición de salir de Babilonia para llegar a la ciudad de sus antepasados, Jerusalén, conforme a la mano de Jehová su Dios sobre él, aun toda su solicitud. En consecuencia, algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, y los levitas, y los cantores, y los porteros, y los netineos, subieron a Jerusalén en el 7º año de Artajerjes el rey. Por fin, él llegó a Jerusalén en el 5º mes del año 7 del reinado de Artajerjes, o sea, poco antes de finalizar el verano, de modo que por 5 meses se demoró el viaje. Esdras mismo había preparado su corazón para consultar la ley de Jehová y para ponerla por obra y para enseñar en Israel disposiciones reglamentarias y justicia. Y el rey Artajerjes le dio una carta a Esdras el sacerdote, copista de las palabras de los mandamientos de Jehová y de sus disposiciones reglamentarias para con Israel. Y así es como decía la carta: Artajerjes, el rey de reyes, a Esdras el sacerdote, el copista de la ley del Dios de los cielos, paz sea perfeccionada. Y ahora por mí se ha emitido una orden de que, en mi reino, todos los del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas que estén dispuestos a ir a Jerusalén contigo, vayan. Por cuanto de delante del rey y sus 7 consejeros se envió una orden para investigar respecto a Judá y Jerusalén en la ley de tu Dios que está en tu mano, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han dado voluntariamente al Dios de Israel, cuya residencia está en Jerusalén, con toda la plata y el oro que halles en todo el distrito jurisdiccional de Babilonia, junto con el regalo del pueblo y los sacerdotes que están dando voluntariamente a la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén, en conformidad con esto, prestamente comprarás con este dinero toros, carneros y sus ofrendas de grano y sus libaciones, y los presentarás sobre el altar de la casa del Dios de ustedes, la cual está en Jerusalén. Y lo que les parezca bien a ti y a tus hermanos hacer con el resto de la plata y el oro, conforme a la voluntad de su Dios, ustedes lo harán. Y los vasos que se te están dando para el servicio de la casa de tu Dios, entrégalos en pleno delante de Dios en Jerusalén. Y lo demás que se necesite para la casa de tu Dios, que recaiga sobre ti dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí mismo, Artajerjes el rey, se ha emitido una orden a todos los tesoreros que están más allá del río Éufrates, de que se haga prestamente todo lo que Esdras el sacerdote, el copista de la ley del Dios de los cielos, solicite de ustedes, aún hasta 100 talentos de plata y 100 medidas de coro de trigo y 100 medidas de bato de vino y 100 medidas de bato de aceite y sal sin límite, que todo lo que es por orden del Dios de los cielos se haga con celo para la casa del Dios de los cielos, para que no vaya a haber ira contra el reino del rey y sus hijos. Y a ustedes se les hace saber que en cuanto a cualquiera de los sacerdotes y levitas, los músicos, los guardas de las puertas, los netineos y los trabajadores de esta casa de Dios, no se permite imponerles impuesto, tributo o peaje. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que está en tu mano, nombra magistrados y jueces para que continuamente juzguen a todo el pueblo que está más allá del río Éufrates, aun a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a cualquiera que no las haya conocido, ustedes lo instruirán. Y en cuanto a todo el que no se haga hacedor de la ley de tu Dios y la ley del rey,
que prestamente se ejecute el juicio en él, ya sea para muerte o para exilio, o para multa de dinero o para prisión. Y cuando Esdras leyó esta carta a oídos de los israelitas que con él estaban en Jerusalén, de los cabezas de sus respectivas casas paternas que subieron desde Babilonia, él mismo exclamó: «Bendito sea Jehová, el Dios de nuestros antepasados, que ha puesto tal cosa en el corazón del rey de hermosear la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y para conmigo él ha extendido bondad amorosa delante del rey y sus consejeros, y en lo que concierne a todos los poderosos príncipes del rey». Esdras, por su parte, se fortaleció conforme a la mano de Jehová su Dios sobre él, y procedió a juntar de Israel a los cabezas para que subieran con él. Y procedió a juntarlos a orillas del río que viene a Ahava, y se quedaron acampados allí 3 días, para que él pudiera inquirir acerca del pueblo y los sacerdotes, pero no halló allí a ninguno de los hijos de Leví. Por lo tanto envió por Eliezer y Ariel, Semaya y Elnatán, Jarib y Elnatán, Natán y Zacarías junto a Mesulam, los cabezas, y por Joiarib y Elnatán, los instructores. Entonces mandó a Idó y sus hermanos los netineos para que les trajeran ministros para la casa de Jehová. De modo que les trajeron, conforme a la buena mano de Jehová sobre ellos, un hombre de discreción, de los hijos de Malí, el nieto de Leví, hijo de Israel, a saber, a Serebías y sus hijos y sus hermanos, 18, y a Asabías y con él a Jesayá, de los hijos de Merarí, sus hermanos y sus hijos, 20. Y de los netineos, a quienes David y los príncipes dieron el servicio de los levitas, 220 netineos, todos los cuales habían sido designados por sus nombres. Entonces proclamó un ayuno allí junto al río Ahava para humillarse delante de Jehová, para buscar de él el camino correcto para ellos y para sus pequeñuelos y para todos sus bienes. Porque le dio vergüenza pedir al rey una fuerza militar y hombres de a caballo que les ayudaran contra el enemigo en el camino, porque le habían dicho al rey: «La mano de nuestro Dios está sobre todos los que lo buscan para bien, pero su fuerza y su cólera están contra todos los que lo dejan». Por lo tanto, ayunaron e hicieron solicitud a Jehová acerca de eso, de modo que él se dejó rogar por ellos. Luego separó de los jefes de los sacerdotes a 12, a saber, a Serebías, a Asabías, y con ellos a 10 de sus hermanos. Y procedió a pesarles la plata y el oro y los utensilios, la contribución para la casa de Jehová que el rey y sus consejeros y sus príncipes y todos los israelitas que se hallaban habían contribuido. Así que pesó en su mano 650 talentos de plata y 100 utensilios de plata con valor de 2 talentos, y oro 100 talentos, y 20 tazas de oro con valor de 1000 dáricos, y 2 utensilios de buen cobre, de rojo esplendoroso, tan deseable como el oro. Entonces les dijo Esdras: «Ustedes son algo que es santo a Jehová, y los utensilios son algo santo, y la plata y el oro son una ofrenda voluntaria a Jehová, el Dios de sus antepasados. Manténganse alerta y sean vigilantes hasta que los pesen delante de los jefes de los sacerdotes y los levitas y los príncipes de los padres de Israel en Jerusalén, en los comedores de la casa de Jehová». Y los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y el oro y los utensilios, para llevarlos a Jerusalén, a la casa de Jehová. Por fin partieron del río Ahava el día 12 del primer mes del calendario lunar para ir a Jerusalén. Y la mismísima mano de Jehová resultó estar sobre ellos, de manera que los libró de la palma de la mano de sus enemigos y de la emboscada por el camino. De modo que llegaron a Jerusalén
y moraron allí 3 días. Y al 4.º día procedieron a pesar la plata y el oro y los utensilios en la casa de Jehová, en la mano de Meremot, hijo de Urilla el sacerdote, y con él Eleazar, hijo de Fineás, y con ellos Jozabat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, los levitas, por número y por peso para todo, después de lo cual todo el peso se puso por escrito en aquel tiempo. Los que salieron del cautiverio, los que habían estado en el destierro, presentaron ellos mismos sacrificios quemados al Dios de Israel, 12 toros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado, todo como ofrenda quemada a Jehová. Entonces le dieron las leyes del rey a los sátrapas y a los gobernadores de más allá del río Éufrates, y ellos ayudaron al pueblo y a la casa del Dios verdadero. Y tan pronto como estas cosas fueron acabadas, los príncipes se acercaron a Esdras y le dijeron de que todo Israel había cometido infidelidad contra Jehová al aceptar a extranjeras como esposas suyas, contrario a lo estipulado en la ley de Moisés. Al oír aquellas cosas, Esdras rasgó sus prendas de vestir exteriores y se puso a arrancarse él mismo pelos de su cabeza y de su barba, y se sentó aturdido hasta la ofrenda de grano del atardecer, acompañado de todos cuantos en el pueblo temían de corazón a Jehová el Dios verdadero. Después se hincó de rodillas y extendió las palmas de sus manos a Jehová su Dios. E hizo confesión detallada de toda su culpa por el pecado, así como la del pueblo entero por tomar a esposas extranjeras, aun cuando Jehová los sacó de Babilonia y les dio favor delante de los reyes de Medopersia. Y le rogó a Jehová intensamente su perdón y misericordias, para él y para todo Israel. Y tan pronto como Esdras había orado y había hecho confesión, mientras lloraba y permanecía postrado delante de la casa del Dios verdadero, los de Israel se juntaron a él, una congregación muy grande, hombres y mujeres y niños, porque el pueblo había llorado profusamente. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras: Nosotros hemos actuado infielmente contra nuestro Dios, de modo que dimos morada a esposas extranjeras de los pueblos del país. Sin embargo, ahora existe una esperanza para Israel respecto a esto. Y ahora celebremos con nuestro Dios un pacto para despedir a todas las esposas y a los nacidos de ellas conforme al consejo de Jehová y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, para que se haga conforme a la ley. Levántate, porque el asunto recae sobre ti, y nosotros estamos contigo. Sé fuerte y actúa. Ante aquello, Esdras se levantó e hizo que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo Israel prestaran juramento de hacer conforme a esta palabra. Por lo tanto, prestaron juramento. Esdras ahora se levantó de delante de la casa del Dios verdadero y fue al comedor de Jehoanán, hijo de Eliasib. Aunque fue allí, no comió pan ni bebió agua, porque estaba de duelo por la infidelidad del pueblo desterrado. Entonces hicieron pasar pregón por todo Judá y Jerusalén para que todos los que habían estado en el destierro se juntaran en Jerusalén. Y cualquiera que no viniera en el período de 3 días, conforme al consejo de los príncipes y de los ancianos, todos sus bienes serían puestos bajo proscripción y él mismo sería separado de la congregación del pueblo desterrado. De modo que todos los hombres de Judá y Benjamín se juntaron en Jerusalén en 3 días, es decir, el 9º mes, según el calendario lunar, del día 20 del mes, y todo el pueblo se quedó sentado en el lugar abierto de la casa del Dios verdadero, tiritando debido al asunto
y a causa de las lluvias cuantiosas. Por fin, Esdras el sacerdote se levantó y les dijo: Ustedes mismos han actuado infielmente por haber dado morada a esposas extranjeras, para añadir a la culpabilidad de Israel. Y ahora hagan confesión a Jehová, el Dios de sus antepasados, y hagan lo que a él le place, y sepárense de los pueblos del país y de las esposas extranjeras. Ante esto toda la congregación contestó y dijo con voz fuerte: Exactamente conforme a tu palabra recae sobre nosotros hacer. Sin embargo, el pueblo es mucho, y esta es la estación de las lluvias cuantiosas, y no es posible permanecer afuera, y el negocio no tomará un día ni dos, porque nos hemos rebelado a gran grado en este asunto. Por lo tanto, por favor, deja que nuestros príncipes actúen en representación de toda la congregación, y en cuanto a todos los de nuestras ciudades que hayan dado morada a esposas extranjeras, que vengan a los tiempos señalados, y junto con ellos los ancianos de cada ciudad por sí, y sus jueces, hasta que hayamos hecho que la cólera ardiente de nuestro Dios se vuelva de contra nosotros, con motivo de este asunto. Sin embargo, Jonatán, hijo de Asael, y Jacella, hijo de Tikvá, se plantaron ellos mismos en contra de esto, y Mesulam y Sabetai, los levitas, fueron quienes los ayudaron. Y los que habían estado en el destierro procedieron a hacerlo de aquel modo. Y Esdras el sacerdote y los hombres que eran los cabezas de sus padres por su casa paterna, aun todos ellos por sus nombres, ahora se separaron y empezaron a sentarse el primer día del 10º mes, según el calendario lunar, para inquirir sobre el asunto, y gradualmente terminaron con todos los hombres que habían dado morada a esposas extranjeras para el primer día del primer mes, según el calendario lunar. Y de los hijos de los sacerdotes llegó a hallarse a algunos que habían dado morada a esposas extranjeras, de los hijos de Jesúa, hijo de Jehozadak, y sus hermanos, Maasella y Eliezer y Jarib y Gedalías. Pero ellos prometieron, estrechando las manos, despedir a sus esposas y que, puesto que eran culpables, habría un carnero del rebaño por su culpabilidad. Así pues, todos cuantos habían aceptado esposas extranjeras procedieron a despedirlas junto a sus hijos.